Iniciamos entonces. Buenas noches, amigos. Nuevamente sean bienvenidos a uno de nuestros webinars Cuenta Portable. En esta noche vamos a tratar el tema del recálculo de renta anual. Recuerden que se hacen dos recálculos. Uno es en junio y el otro es en diciembre. Debemos de tomarlo en cuenta ya porque la sumatoria de aguinaldo, vacaciones, sueldos, decía hace un momento, es lo que determina cómo va a salir el recálculo. Entonces, esta noche quiero hablar un poquito acerca de cómo hacer esta plantilla usando fórmulas de Excel. Recuerden que hemos estado tocando el tema de fórmulas de Excel, plantillas de Excel, cómo hacerlas, cómo usar fórmulas, cómo usar ciertas características del Excel que permitan pues sacar el máximo provecho al Excel. Y eso es lo que hemos estado llevando a cabo en webinars anteriores. Yo les pediría a aquellos que no han estado con nosotros en webinars anteriores que vayan y vean esos videos, porque mucho de lo que hicimos anteriormente lo vamos a ocupar aquí. Así que mi nombre es Ernesto, esto es Cuenta Portable y vamos a empezar con este nuevo webinar. Listo, voy a ejecutar la presentación. Ahí la tenemos. Cómo crear una plantilla para el recálculo de renta anual usando fórmulas de Excel. Primeramente vamos a dar un poco de introducción sobre el tema de este recálculo, qué es, en qué consiste, a dónde está la base legal. Muchos incluso no saben que hay recálculo, simplemente pagan los sueldos y no hacen el recálculo. Entonces a la gente le toca hacer declaraciones de renta anual y solicitar las devoluciones de la renta en exceso que se les ha efectuado. Con el recálculo se elimina esa necesidad de presentar declaración. Ese es el objetivo. Tratar de que las personas paguen exactamente lo que tienen que pagar dentro del año. Y para explicar un poco mejor, traigo aquí una pequeña presentación. Yo me imagino que el tema este de renta, el que lo pensó inicialmente, seguramente él pensó en un impuesto que pudiera gravar los ingresos anuales de las personas y para ello era necesario terminar el año para saber cuánto ha ganado. Una vez termine el año, enero, febrero, marzo, abril, podemos saber nosotros cuánto le toca pagar. El problema con esto es que el gobierno tiene que esperar 12 meses para poder cobrar sus impuestos. Entonces, claro, de repente surgió un genio por ahí y se le ocurrió cobrar la renta, el impuesto sobre la renta anual, cobrarlo en forma mensual. Por lo menos en nuestro país, El Salvador, es así. Sé que hay otros países en los cuales se puede cobrar trimestral, se puede cobrar cuatrimestral, se van haciendo anticipos, etcétera. Pero el caso que nos ocupa hoy y el recálculo de renta que vamos a ver anual nos refiere al caso de El Salvador. Así que se pueden imaginar ustedes, a alguien se le ocurrió mejor cobrar los impuestos de renta mensualmente. Pero como usted en enero, en febrero, en marzo, no sabe cuánto va a ganar en el año, entonces siempre al final nos toca hacer una liquidación del impuesto. En esa liquidación lo que vamos a determinar es la sumatoria de los ingresos anuales. Vamos a aplicar la tabla correspondiente, vamos a determinar si pagamos de más o si pagamos menos y de acuerdo a eso nos van a hacer una devolución de renta o vamos a tener que realizar un pago de nuestro impuesto sobre la renta anual. Entonces esto así era, yo todavía recuerdo cuando lo hacíamos así. Entonces las personas al final del año se le entregaba su constancia de retenciones y ellos iban y hacían su declaración y ahí pues o les devolvían o tenían que pagar. Entonces allá por 2011 resulta que el gobierno se le ocurrió otra mejor genial idea todavía, que era cobrar los impuestos y hacer las liquidaciones semestrales. Es decir, a la gente se le iba a seguir reteniendo mensualmente de sus sueldos, ya sea el 10% en base a tabla, se les iba reteniendo, anticipando. Recuerden ustedes que el impuesto sobre la renta que nos retienen cuando nos hacen un pago de honorarios, cuando nos hacen el pago de nuestros salarios, eso es un anticipo, no es un impuesto definitivo. Entonces eso se va acumulando para que al final del año podamos hacer la liquidación. Eso era anual hasta el 2011,
pero luego surgió un decreto en el cual se estableció que ya no íbamos a esperar 12 meses, sino que a los 6 meses teníamos que nosotros que hacer una primera liquidación del impuesto y luego en diciembre hacer el segundo. La sumatoria de esas dos liquidaciones iba a determinar el impuesto a pagar en diciembre. O sea, en diciembre hacíamos la liquidación, sabíamos ya cuánto habíamos ganado y eso debía de darnos cero. Eso es lo que pretende el recálculo de renta anual. Entonces, por si ustedes todavía no entienden el porqué de este tema, por qué hay que estar haciendo recálculos, es eso, es que la persona salga tablas, como decimos en El Salvador, o que salga a cero. Esto permite que la persona incluso se vea desobligado de la necesidad de presentar su declaración de renta anual y también permite que aquellos a los cuales se les ha retenido montos durante todo el año vayan a la plataforma de Hacienda y usen lo que es la renta sugerida, la declaración de renta sugerida, en la cual ya le sale prácticamente hecha la declaración y usted solo le da y da clic en aceptar y ese es su impuesto a pagar o esa es su devolución. Así que en esto consiste, sí, brevemente, el recálculo de renta. Bien, esto está en el decreto 95. Yo voy a pedir a aquellos que no se han inscrito, vayan al enlace de los webinars. Ahí está en nuestra fanpage. Espero que puedan hacerlo para que podamos enviarles el material. Ahí les vamos a enviar el decreto, les vamos a enviar las plantillas que vamos a usar en este webinar y también la presentación. Así que si pueden, háganlo para que el próximo miércoles reciban este material. Entonces, esto está en el decreto 95, lo voy a mostrar. Voy a compartir, voy a cambiar de pantalla. Déjenme ver si puedo hacerlo. Ok. Aquí tengo el decreto. Se lo voy a compartir también ahorita en los comentarios del Facebook. Lo voy a abrir. El decreto 95. Aquí es donde está toda la base legal de lo que es el recálculo. Tenemos ahí unas tablas que hay que aplicar. Están también los tramos. Habla un poco también de qué sucede cuando las personas tienen dos empleos, por ejemplo. Recuerden que el recálculo solo aplica para asalariados. Y esto lo podemos encontrar en el decreto 95 del año, si no me equivoco, 2015 se reformó las tablas, por eso es que este es el más actual. Pero esto entró en vigencia en el 2011. Los recálculos se hacen a partir del 2011, que se empezaron a hacer en 2012. Así que si ustedes lo necesitan, yo se los comparto ahí en el Facebook. Voy a ver si puedo hacerlo ahorita. Se los voy a compartir el enlace. Ahí está. Se los dejo en el Face para que ustedes lo puedan ver. Luego vamos a compartir el demás material. Bien. Listo. Eso era con respecto a cuál es la base legal. Ahí se los dejo en los comentarios y pueden, también a los que están en el Zoom, ahorita se los comparto en el chat. Ahí está. Listo. Bien. Sucede también con esto del recálculo. A veces, pues, porque no se hace bien, las personas salen bien afectadas en su sueldo. Porque al hacer el recálculo resulta que le toca pagar un montón y entonces en el último mes, en diciembre, en la segunda quincena de diciembre, a la persona le aplican toda la renta que no se le retuvo durante el año. Entonces pasa que muchos en la segunda quincena de diciembre salen con sueldo prácticamente cero, porque no se hizo bien el recálculo. A veces sucede porque no se aplican las tablas correctamente. A veces sucede que no se hizo el recálculo de junio. Otras pasa que los ingresos son variables, como los sueldos de vendedores, los que ganan comisiones, los que cumplen años en diciembre, por ejemplo, y por supuesto se le pagan las vacaciones, eso se le junta el aguinaldo, eso se le junta el sueldo normal
y la persona, por supuesto, se le disparan sus ingresos y en ese mes hay que hacerle el ajuste del recálculo y por lo tanto le sale bien alto. Entonces, todos estos factores afectan el tema de cómo va a salir el empleado en la segunda quincena de diciembre con esto del recálculo y hay mucha gente molesta. Entonces, por eso yo planteo que ustedes deben de usar una plantilla que les permita ir midiendo cómo van los empleados durante todo el año, para no ir directamente a diciembre a hacer el gran ajuste, ¿no? Sino que irlo haciendo paulatinamente, irlo calculando, ver si lo estamos haciendo bien, ver cómo vamos, y eso nos lo permite hacer una plantilla de Excel en la cual podemos volcar los datos, ir sumando empleado por empleado y de esa manera saber más o menos cómo vamos. Así que lo que vamos a hacer en esta noche es esa plantilla a través de fórmulas que hemos estado viendo. Nosotros en nuestra web tenemos dos plantillas que en este momento se las voy a compartir. Una es para el cálculo individual, una plantilla individual en la cual podemos poner nuestros salarios. Esta puede servir para aquellos que son empleados y que quieren saber más o menos cómo les va a salir. Entonces pueden poner ahí, volcar ahí sus datos. Y tenemos también otra plantilla que es para hacer una como planilla del recálculo, en la cual podemos poner varios empleados, sumar los sueldos, los salarios, poner ahí todos los ingresos que ha tenido, el cálculo de ISA, FP, y eso lo vuelco yo en esta plantilla para hacer el recálculo de todos los empleados de mi empresa. Voy a hacer ahorita, se lo voy a compartir ahí en los comentarios para que ustedes lo tengan también a la mano. Veamos, déjenme compartir. Ahí se los comparto. Bien, eso serían las plantillas, pueden bajarlas. Yo a continuación voy a hacer el intento de hacerlo en vivo y hacerlo en menos de 10 minutos. Hacer la plantilla con fórmulas de Excel. Espero no equivocarme. Ya tengo aquí más o menos maquetado cómo lo tengo que hacer. Pero el objetivo y lo que yo pretendo es que ustedes vean que si uno aplica las fórmulas correctamente, puede hacer estas plantillas fácilmente, sin mayor complicación. Así que no voy a hacer la de varios empleados, sino que voy a hacer la individual. Esa es la que les acabo de compartir. Van a ver ustedes que tiene dos hojas. Una es para hacer la sumatoria de todos los meses y el otro es el cálculo individual. Así que yo voy a hacer aquí, por el tiempo, para no aburrir con tanta fórmula, lo voy a hacer del cálculo individual. Entonces, vamos a hacer una nueva hoja. Lo primero que voy a copiar a esta nueva hoja son las tablas. Como estamos en el de diciembre, lo que yo tengo que hacer es copiar las tablas anuales de recálculo. Vamos a ver ahorita. Yo ya tengo aquí copiadas las tablas de renta anual del recálculo. Así que voy a... Ok, me dicen que compartan las plantillas en el chat del Zoom. Ahorita las comparto, tienen razón. No lo había hecho. Se las paso en este momento. Recuerden inscribirse en nuestros webinars. En nuestra página web tienen el formulario y a su correo vamos a mandar todo este material. Ahí las estoy compartiendo en el chat para los que están en el Zoom. Pueden bajarlas, son totalmente gratuitas. Una de las ventajas de estas plantillas es que no usan macros. Entonces, son puras fórmulas de Excel, por lo tanto las puedo abrir. Incluso, oiga bien esto, lo puedo abrir en LibreOffice, lo puedo abrir en el Google Drive, en el Excel del Google Drive y me funciona porque no usan macros. Entonces, esa es la ventaja de no usar macros. Las macros son buenas también porque nos permiten hacer más cosas, pero para un ejemplo sencillo como este del recálculo, basta con fórmulas. Así que lo que primero que vamos a hacer es copiar las tablas. Aquí yo tengo ya las tablas de retenciones. Lo que voy a hacer es solo copiar la anual para no complicar tanto. Me voy a ir a mi hoja en blanco y lo voy a copiar aquí. No se me copió. Aquí veamos.
Listo. Ahí tengo mis tablas de retención anual. Listo, ya los tengo. El tramo 1. Ustedes saben, tramo 1. Tramo 2. Cada uno de estos está determinado el recálculo por los ingresos que tenemos. Ingresos grabados. Listo. Lo otro que vamos a necesitar es el sueldo de vengado durante todo el año. Aquí hay que sumar todo lo que he grabado. O sea, tenemos que sumar el sueldo mensual, las vacaciones, las comisiones, las horas extras, todo lo que he grabado debemos de sumarlo, ponerlo ahí y realizar el recálculo. Lo otro que necesitamos es poner el tipo de recálculo, por eso lo voy a omitir por cuestión de simplicidad. Si necesito el IS y el AFP, así que estoy haciendo mi plantilla de cero, recuerden. Entonces, el IS es el 3% en nuestro país. Espero no equivocarme en el porcentaje. Déjenme revisar. Sí, 3%. Y el AFP es el 7.25, fondo de pensiones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sueldo, $15,000 de vengado durante el año. Entonces, tengo de IS, tengo $450. Claro, esto tiene un tope de $1,000, es decir, que yo solo puedo calcular sobre $12,000, porque el máximo que yo puedo calcular de seguro social en un mes es $1,000. Entonces, por 12 son 12,000. Entonces, si yo sobrepaso ese monto, lo que tengo que hacer es multiplicarlo 12,000 por 3%. Pero para hacerlo más simple y no complicarnos, voy a agarrar un sueldo menor de $12,000. Así mantengo las fórmulas. Todo esto está contemplado en nuestra plantilla que les compartí. Así que si ustedes quieren usar eso mejor, pues adelante, es más fácil. Y el AFP, que es el 7.25%. Entonces, al final, la ley me dice que yo puedo deducir el monto de seguro y de AFP para efectos de determinar mi renta grabada. Entonces, este sería el sueldo grabado anual. Recuerden que esto es anual, estamos haciendo el recálculo anual. Entonces, esto sería la sumatoria de todo el año. Y ahora viene lo bueno. ¿Cómo hacemos para calcular y aplicar esta tabla de acuerdo a lo que nosotros ya sabemos? La tabla nos dice que si alguien gana entre 5,664 y 10,742.86, entonces yo tengo que calcularle el 10% sobre el exceso de 5,664 más 212.12. Ejemplo, si yo agarro este sueldo de 8,077, le tendría que restar los 5,664. Le tengo que multiplicar por el 10% de acuerdo a la tabla, porque estoy cayendo en el tramo 2. Y le tengo que sumar a eso la renta base. Renta base le llamo yo. Entonces, pero ¿cómo hacer esto con fórmulas de modo que sea cual sea el sueldo que yo ponga ahí, me lo aplique correctamente en el tramo correspondiente? Bien, vean lo que voy a hacer. No voy a hacer mucho, no voy a entrar muy en detalle en la fórmula, porque eso ya lo vimos. Solo voy a aplicarlas. Aquí es la aplicación de lo que hemos estado aprendiendo en webinars anteriores. Así que, si yo tengo una fórmula que me dice que al sueldo grabado le tengo que restar el piso, que para el tramo 1 es 0, y que eso le tengo que multiplicar. Déjenme arreglar esto. Le tengo que multiplicar la tasa que me está aplicando más el monto o renta base. Entonces, ¿qué sucede? En el tramo 1 eso va a ser 0, obviamente. En el tramo 2 yo voy a copiar hacia abajo. Voy a copiar hacia abajo así. Voy a poner el sueldo a la par de cada tramo. Y voy a aplicar la tabla. Entonces, si ustedes se fijan, veamos.
Me aplica bien la tabla. Listo, ahí estamos. Veamos si me estoy equivocando. Lo que sucede aquí es que no debo de ponerlo porque en el tramo 3 no cae ahí. En el único que cae es en el tramo 2. Entonces aquí empiezo a aplicar las fórmulas que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este momento, por ahí viene Diana, que se había perdido. No termina de entrar. Bueno, lo que tengo que hacer aquí es aplicar la función sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ahí anda Diana. Ahí está. Ahí le paso control, Diana. Listo. Entonces, voy a definir una función sí que me permita identificar si este sueldo que tengo aquí está dentro del rango que me está diciendo la tabla. Entonces, para hacer eso, yo tengo que hacer una comparación. Tengo que comparar el sueldo, y esto lo voy a borrar la fórmula, la voy a volver a hacer. Voy a poner, si el sueldo es mayor o igual al piso o al límite inferior, y aquí tengo una complicación, porque la función sí, como ustedes bien saben, solo me permite evaluar una condición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar otra función que es la función y. Esto lo vimos, ¿recuerdan? Y en la función y me permite evaluar dos condiciones o tres condiciones. Entonces, ¿qué le voy a decir yo? Necesito saber si el sueldo es mayor o igual al límite inferior y es menor o igual al límite superior. Luego lo voy a repetir. Entonces ahí ya tengo la condición y si esta condición se cumple, entonces aplíqueme toda la fórmula que ya había hecho. ¿Cuál es la fórmula que ya habíamos hecho? Es el sueldo, voy a abrir paréntesis, el sueldo menos el piso por la tasa más la renta base. Y si no está dentro de ese rango, entonces me devuelve 0. Entonces, obviamente es 0, pero vean ustedes ahora lo que sucede. Solo me está calculando en el tramo 2. ¿Por qué en el tramo 2? Porque en el tramo 2 está el rango que me define la tabla, entre 5.664.01 y 10.742.86. Ahí está el sueldo grabado. Entonces, solo me calcula en esta. ¿Cómo hicimos esto posible? ¿Se recuerdan que al solo aplicar la fórmula me daba error? Porque aquí me salía incluso un valor negativo. Bueno, lo hicimos con funciones sí y funciones y. Vean ustedes, ahí lo tienen. No es complicado, se ve complicado, pero no es complicado. Miren, ahí está la fórmula. Esto que estoy sombreando aquí es la fórmula de la renta. Y esto es la condición. Si la condición es verdadera, entonces aplico la fórmula. Y si no es verdadera, entonces me devuelve 0. Entonces, de esta manera yo puedo aplicar la renta, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué me haría falta? Este ejemplo es bien sencillo, no voy a complicar mucho. El sueldo grabado, entonces yo tengo que poner aquí la renta determinada. Muchos me preguntan a qué me refiero con renta determinada. Es esto. Es el cálculo que resulta de aplicar la tabla. O sea, simple y sencillamente. Es lo que le toca pagar de renta. Entonces, en este caso, yo voy a hacer una sumatoria de todo esto. Y ahí está mi renta determinada. Entonces, yo tendría que irme ahora a la renta efectiva. Yo le llamo renta efectiva.
O sea, la renta efectuada mes a mes, o sea, lo que realmente le he retenido. En el mes de enero yo a esta persona le apliqué la tabla y le determiné que le iban a retener de renta de su sueldo me voy a inventar un valor. ¿Qué tal? Le retuvieron $50. En febrero no le retuvieron. En marzo no, sí le retuvieron $75. En abril no le retuvieron y así, de modo que al final yo determino que a esta persona solo en el mes, en todo el año, perdón, le han retenido 345.67. Entonces, ¿qué es lo que me dice el recálculo? Si la diferencia es positiva, o sea, la renta determinada menos la renta efectiva, en este caso son 107.80, yo tengo que aplicarle ese recálculo en el último sueldo de diciembre. Ya sea, si se paga quincenal, sería la segunda quincena. Y si se paga mensual, entonces sería en el pago de diciembre. O sea que este pobre cristiano, en el mes de diciembre, saldría, como decimos, bien fregado, porque le va a tocar un descontón de 107.80. Tal vez a él, normalmente en el mes solo le retienen entre 40 y $50. Pero de repente, en diciembre, el recálculo 107.80. Entonces viene y dice, ¿y por qué? ¿Por qué me retuvieron tanto? ¿Por qué me salió menos sueldo? Entonces el contador tiene que saber defender esto para poderle explicar que en eso consiste. Lo que esa persona está haciendo es pagando anticipadamente el monto de renta que le toca. Por lo tanto, si no se le hiciera el recálculo, igual lo tendría que pagar allá en abril, ¿no? La diferencia es que en abril podría pedir pago a plazo, bueno, etcétera. Pero eso ya son condiciones ajenas al contador. El contador tiene que cumplir la ley, lo que dice el decreto 95, y debe de estar al tanto de cómo hacer el recálculo correctamente, cómo aplicar en la plantilla que estamos haciendo aquí los valores correspondientes a la tabla. Entonces, ahora voy a cambiar el sueldo. ¿Qué pasaría para alguien que gana 6.500? Lo único que yo tengo que cambiar aquí es el sueldo, lo voy a sombrear, y la renta efectiva. Eso es lo único que tengo que cambiar de cada empleado. Ir y sumar las planillas, mes a mes, sumar cuánto le retuve, sumar los sueldos. Entonces, si a esta persona yo le hubiera retenido $250, esto es un caso hipotético. O sea, a la hora de ustedes sumar las planillas, ahí se van a dar cuenta realmente cuánto le retuvo y cuánto devengó, sumando comisiones, vacaciones, horas extra y todo lo grabado. Aguinaldo, recuerden que hay una parte exenta, pero no todo es exento. Yo al aguinaldo que calculo, le resto los dos sueldos mínimos, que son $600, y la diferencia es grabada. Entonces, por lo tanto, esa diferencia la debo meter a jugar aquí en este recálculo. Tómenlo en cuenta, por eso estamos diciendo que es muy importante hoy en diciembre hacer correctamente este recálculo. Entonces, ya tengo aquí que a este empleado le retuve de más. Entonces, ¿qué le tocaría anteriormente a este empleado? Tendría que hacer una declaración, ir a Hacienda y solicitar que le devuelvan estos 20.91 de más que le retuvimos. Pero el decreto 95 del recálculo lo que nos está diciendo es que ahora yo tengo que ajustar estos 20.91 en el mes de diciembre. Claro que lo puedo hacer. Si la renta que le toca pagar en diciembre es mayor a estos 20.91. Esto es una parte de confusión. ¿Qué tal si si a este empleado le tocaba pagar en diciembre $50 de renta, de lo normal, lo que le hubiéramos tenido que calcular en diciembre? Entonces, a esos 50 le voy a descontar el exceso de renta que ha tenido. Y yo en diciembre solo le voy a descontar 29.10. Entonces, este empleado en diciembre feliz, porque le salió más sueldo. Le salió más sueldo, ¿por qué? Porque anteriormente le había estado reteniendo más renta en exceso. Y por lo tanto, en diciembre puedo ajustarlo. Lo que no podría hacer es
devolverle al empleado. O sea, ¿qué tal si por un error yo le hubiera calculado 350? O sea, la renta efectiva de todo el año me suma $350. Le he retenido en exceso un montón. Por lo tanto, a este empleado le sale una devolución de 120.91. Pero en diciembre solo tengo 50. Entonces, no puedo devolverle los 70.91. Ese empleado va a tener que ir y hacer su declaración y solicitar directamente a Hacienda la devolución del impuesto correspondiente. Bien, no lo voy a complicar más. Yo sé que estos temas son un poco pesados, pero sobre todo a esta hora, son las 10 de la noche, a 17. Pero les voy a dejar las plantillas. En las plantillas ustedes pueden hacer lo mismo que ya hicimos, solo que aquí está más bonito, más trabajado. Aquí yo puedo cambiar si es mensual, si quiero hacerlo mensual, si quiero hacerlo semestral o si quiero hacerlo anual. Y de acuerdo a eso, la plantilla se ajusta. Aquí ya solo falta poner la renta retenida a lo largo del año y eso va a ser mi recálculo. Entonces pueden usar el individual. Aquí tenemos para sumar todos los salarios, sumar todo el ISSSTE, el AFP, todo lo retenido mensualmente, y aquí me hace el recálculo también, y les voy a mostrar el de la planilla. Esta es una planilla de recálculo. Voy a cerrar esto. Este ya es para ir poniendo cada empleado con su sueldo. Incluso se puede glosar el aguinaldo. Aquí saca el aguinaldo grabado, calcula los impuestos, las deducciones de ISA, AFP, la renta grabada, la renta determinada y al final la renta efectiva, y la última columna me da el recálculo. Entonces aquí puedo volcar los datos de cada empleado y tenerlos en un modelo tabular, ¿no? Una plantilla tabular. Esa es parte de las que les compartí. Nos vamos a quedar ahí. ¿Está por ahí, Diana? Hola, buenas noches. Sí, mira, por aquí estamos. Hola, Diana. No sé si hay pregunta o algo por ahí. Fíjate que no, ahorita por el momento ni en Facebook ni en Zoom tenemos alguna pregunta, pero por si alguien quiere dejar la pregunta, le invito a que lo deje en los comentarios. Claro que sí, ahí vamos a estar pendientes también de contestarles. Creo que no hay mayor consulta. Les dejo ahí las plantillas, les dejo el decreto, les dejo la dirección para inscribirse en nuestros webinars para que este material les pueda llegar directamente a su correo. Y nos vemos el próximo miércoles, siempre a las 9:30, con el tema del aguinaldo. Desde ya lo estoy anunciando. El aguinaldo y las implicaciones que tiene el COVID sobre el aguinaldo. ¿Qué pasa si le suspendieron el contrato? ¿Qué pasó si le pagaron medio sueldo? ¿Qué pasa con el aguinaldo? ¿Le va a reducir? ¿Le va a aumentar? Todo eso vamos a contar con el licenciado Julio Recinos, el cual nos va a aclarar estos puntos. El licenciado Julio Recinos estuvo con nosotros durante la cuarentena cuando hablamos de la suspensión del contrato. Entonces él nos ayuda mucho y ahora nos va a ayudar con este tema del aguinaldo. Gracias, Diana, nos quedamos ahí. Denle like, compartan el video.